Bueno, es la gran pregunta, creo que nos hacemos todos los que escuchamos ayer al presidente Javier Milei en el Cónsul de las Américas. ¿De qué país habla? ¿De qué país habla? Porque las estadísticas están a mano de todos, entonces todos podemos ver los números que da el INDEC, los informes que hacen las consultoras privadas. Y la verdad que están ahí, no hay forma de decir, che, esto no es así. ¿Hay algún número que le pueda permitir a Milei decir, por ejemplo, ¿el país crece? Sí. Sí. No decir, pará, ¿te estás contradiciendo? No. El país, la economía, en general, cuando ves, crece. Y eso lo hemos dicho siempre, porque también lo dice el INDEC y también lo dicen todas las consultoras privadas. El tema es cómo crece. Es un número que no te dice nada en sí mismo. Cuando vos escuches a alguien que te dice creció el PBI, le tenés que preguntar ¿cómo? ¿Cómo? Porque no dice nada creció el PBI. Ahora, Milei podría agarrar ese número y repetirlo, y no estaría mintiendo, estaría haciendo algún truquito, engañándote, qué sé yo, porque, claro, después tenés que meterte en el cómo crece y ahí se le cae a pedazos. Ahora, ayer Milei, ahora los vamos a repasar, habló de un país donde suben los salarios, habló de un país donde baja el desempleo, habló de un país que no anda porque las mujeres tienen derechos. Decís, ¿cómo? Sí, hablado de eso. O sea, ¿de qué país está hablando? Y sobre todo, ¿por qué el sector de la dirigencia empresaria que lo acompaña? Y lo digo así porque la verdad que cuando vos, si tenés la posibilidad de hablar con empresarios, sobre todo con empresarios pymes, pero también con medianos y grandes, y específicamente con industriales, le pasa también a los comerciantes, a los de servicios, pero digo, el industrial tiene además una característica particular en el mundillo de los empresarios. No están ni cerca en esto que dice Milei de que el país anda fenómeno. Ayer dijo un montón de cosas. Quiero arrancar primero con la crítica que nos hace a los que mostramos que, si bien el país crece, lo que pasa es que hay poquitos que crecen, muy concentrados, que generan pocos puestos de trabajo y que se llevan la guita afuera, mientras todo el resto del país decrece, todo el resto del país cae. Por eso habrán escuchado muchas veces la frase una economía a dos velocidades. Mirá. ¿Por qué tanto ensañamiento? Bueno, digamos, parte por ignorancia, parte por mala intención, parte por abstinencia de sobres, y parte porque me odian, o sea, cosa que hasta puedo llegar a coincidir, digamos, que me odien, o sea, digo, no me parece, digamos, no me parece un argumento inválido. Está esta imbecilidad, digamos, un monumento a la ignorancia, que es esto del crecimiento a dos velocidades. La verdad que es de una precariedad intelectual grosera, sobre todo porque es no entender cómo son los procesos de crecimiento. Ahí hay dos cosas. Primero, tendría un punto el presidente que dice, está malo el crecimiento a dos velocidades. Es verdad, está mal. Hay unos que crecen y otros que están en marcha atrás. Así que no es que crece más lento la industria, el comercio, todo lo demás. No crece. No crece. Así que le damos la derecha al presidente, no hay crecimiento a dos velocidades. Hay poquitos sectores que crecen y algunos que desaparecen. Ahora, ¿cuál es la explicación del presidente y por qué dice que nosotros no entendemos los procesos de crecimiento? Según su teoría, que es la teoría solo de Milei y de ese pedacito de la escuela austríaca, si crecen algunos sectores, como están creciendo en la Argentina, ¿qué crece en la Argentina? El petróleo, la energía, la minería, el agro y las finanzas. Esos crecen. Según la teoría de Milei, como esos sectores crecen, van a hacer que automáticamente y van a arrastrar al resto de los sectores. Como si esos sectores, háganse la imagen de un tren, como si esos sectores fueran la locomotora del país y el resto de los sectores fuéramos los vagones que van enganchados atrás de esa locomotora. Eso sería cierto si los vagones estuvieran enganchados a la locomotora. Lo que pasó es que hay una locomotora sin vagones enganchados. Lo soltaron. La locomotora arrancó, porque es cierto que la energía, que Vaca Muerta, todo eso, que la minería puede ser la locomotora de este país. Ahora, si vos
desacoplás a la locomotora de los vagones, bueno, va a andar la locomotora. ¿Cuántos entran en la locomotora? Poquitos. La mayoría estamos en los vagones. Es muy sencillo de ver. Milei hizo un plan por el cual esa locomotora está desacoplada. Porque, por ejemplo, les dio el RIGI a las empresas que se metan en esos sectores. El RIGI está totalmente desacoplado de la economía nacional. No les cobran impuestos. Les permiten la contabilidad creativa para pagar incluso menos impuestos. Les permiten sacar toda su producción del país sin industrializar nada acá. Les permiten acceder a todos los dólares que quieran y no los obligan a que tengan un solo proveedor local. Entonces, eso es desacoplar la locomotora de los vagones. Sería genial tener un RIGI con proveedores locales. No hay. Ayer mostrábamos el observatorio PYME, que te dice que apenas el 1 y pico % de las empresas PYME están participando de proyectos RIGI. Todo el resto quedó afuera. Todo el resto quedó afuera. Esa es la mentira de Milei con esto de que no entendemos los procesos de crecimiento. Ayer estuvo Sturzenegger también hablando de esto. Mirá. El gobierno de Javier Milei va a terminar ganando por goleada el campeonato del crecimiento económico, por lo menos respecto a las presidencias previas. El presidente es un buen director de un equipo muy diverso, que está implementando todas estas reformas. Y no tengo absolutamente ninguna duda que este conjunto de reformas, más muchas otras cosas que tenemos en cartera, es lo que va a permitir que Argentina consolide este proceso de crecimiento, como digo, liderado por las exportaciones, y vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Sturzenegger. Ahora, después habló Milei y escuchen cómo nos llamó a los que nos quejamos o a los que criticamos todo lo que ha hecho Federico Sturzenegger. Días atrás, en un momento, me empieza a estallar el teléfono y eran todas quejas. Y yo cuando leí las quejas, lo primero que dije es, conozco quién es la contraparte de esas quejas. Dije, qué buen trabajo está haciendo Federico. Es decir, la realidad es que cuando ustedes vean a un sorete, a un mierda humana, criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto. Por eso putean tanto cuando Federico hace su trabajo. Y mire que sacó 17.000 regulaciones. Así es que, pero les digo algo más, vamos por mucho más. No voy a parar la forma de reformar y de mejorar la economía argentina. Bueno, una de las regulaciones que sacó Federico, después nos vamos a meter, es la regulación de las tasas de interés que te cobran los bancos y las billeteras virtuales. Mira qué lindo. Pero bueno, al presidente no le llama la atención que se le llene el teléfono diciéndole, che, Sturzenegger te está haciendo chocar el barco. Al contrario, revalida y encima llama mierda humana a cualquiera que opine distinto. Lo cual es de nuevo este proceso de deshumanización de cualquiera que piensa distinto, un proceso plagado de violencia y que legitima violencia sobre cualquier persona que critique al gobierno. Paréntesis, a uno de los que les dijo mierda humana ayer es al colega Manu Jove, porque Manu Jove mostró cómo Milei miente respecto a los números de inflación. Milei dijo que la inflación minorista iba a ser en 0 y ahora festeja la inflación mayorista, que no tiene nada que ver con la minorista, en 0. Más allá del ida y vuelta de archivos que Milei no resiste ni uno, otra vez el presidente diciéndole mierda humana, en este caso a un colega periodista. Y vos decís, bueno, ya medio que nos lo dice todos los días, yo me niego a acostumbrarme a que el presidente insulte a cualquiera, y dentro de eso cualquiera estamos los periodistas, así que le mando un abrazo al colega Manu Jove, que suele escucharnos también. ¿A quién más culpó Milei de todo esto? Al feminismo. Mirá, escúchalo. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa
esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre, también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Es tremendo este fragmento porque, a ver, un montón de cosas. Primero habla de reposición. ¿Me escucharon la palabra? Reposición es la palabra que utiliza alguien que tiene un stock de cosas y las tiene que reponer. Pero se habla en términos de cosas, no en términos de personas. Él habla de reposición de los puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, nos trata a las personas como si fuéramos un objeto que hay que reponer y ese objeto no se está produciendo, entonces no lo puedo reponer. No tengo stock de personas, como él lo llama, de capital humano, para poner a trabajar. Culpa a los pañuelos verdes y a la posibilidad de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos con un aborto seguro, legal y gratuito. Como si eso fuera el motivo de la baja de la tasa de natalidad. La tasa de natalidad baja desde el 2015, no hay ahí una cuestión. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es de 2021. Sí. ¿Sí? Por ende, no hay ninguna correlación ahí. Y la diferencia entre tener un aborto seguro, legal y gratuito y antes, es que antes hacían el aborto no seguro, no legal y no gratuito y podían morir. Y había muchas muertes por abortos mal practicados. Y ahora hay aborto seguro, legal y gratuito y no se mueren las mujeres. Te diría más, es al revés. Gracias a las mujeres, gracias a los feminismos y los pañuelitos verdes, esas mujeres siguen vivas y van a laburar. Es al revés de lo que dice Milei. Antes había mujeres que se morían en un aborto clandestino y dejaban de ir a laburar porque estaban muertas. Entonces no es el problema el aborto. Ni hablar de que el aborto es legal, seguro y gratuito en la Argentina hace 5 años. Por ende, los niñitos que según Milei fueron asesinados tendrían 5 años hoy. No estarían trabajando, no estarían aportando al sistema previsional y no les solucionarían el problema de la tasa de natalidad. ¿Querías agregar algo de esto? No, a mí me llama la atención, tal vez el presidente debería empezar a tener hijos propios, ya que está empezando a contabilizarlos a los del resto, ¿no? No, bueno, pero eso es una decisión de él, si él quiere tener familia. No, yo ahí no sé, está bien, podría decir, bueno, pero ya hay un montón de cosas de las que hablo que no tengo, porque decidí no hacerlo. No, yo ahí no me metería, porque esa es la decisión. Él por ahí no quiere tener hijos, y es una decisión de vida de él. Pero bueno, también hay mujeres que no quieren tener hijos, y tienen derecho a no tener hijos, y tienen derecho a que si quedó embarazada, a decidir no tenerlo. No, y solo agregar que hay muchas mujeres que quieren tener hijos y se hace cada vez más difícil porque el Estado que tiene que acompañar desmanteló muchos de los programas que venían acompañando al cuidado de las madres y de sus bebés. El más claro es el programa de cardiopatías congénitas, también, que se encargaba básicamente que los bebés que nacían con malformaciones no se murieran y que venía funcionando muy bien la disminución de la mortalidad infantil y este gobierno lo desmanteló. Claro. No, por eso. Yo, nada, es muy tremendo, pero el tipo lo tiró igual y bueno, es parte de los discursos del presidente ayer. Otro tema, empresas. ¿Qué dijo Milei de la desaparición? Recuerden que hay más de 30.000 empresas que desaparecieron desde que asumió Milei. ¿Qué dijo el presidente? Si ustedes no tuvieran esas barreras, el proceso es armónico y así como aparecen empresas, desaparecen empresas y es un fenómeno absolutamente natural, porque se van reasignando los recursos, porque cambiaron las condiciones de la economía. Es decir, esa es otra cosa, digo, si ustedes tienen un shock, lo interesante es que, digamos, la economía reasigne recursos, no que no los reasigne. No, tienen que moverse todos parejos. No funciona así. El día que apareció el COVID, digamos, estos tipos hubieran matado cientos de miles de personas más, porque, por ejemplo, aumentó fuertemente la demanda de barbijos. Ustedes tenían que reasignar recursos de bienes que ahora no estaban consumiendo hacia los barbijos. Bueno, ¿cuáles son los números? De vuelta, para decir de qué país habla Milei. Esto lo ven todo el mundo, pues repito, son datos de la Subsecretaría de Riesgos de Trabajo. En este caso, Politicón Chaco, una consultora que muestra cómo es la caída de empresas del sector privado y lo muestra además por provincia, ¿no? Caída de empresas y caída de empleo. La única provincia donde se crearon poquitas empresas es Neuquén.
Tiene sentido, vaca muerta, se crean empresas, pero creció un 1,4% la creación de empresas. En el resto de las provincias, en todas, absolutamente en todas, incluso la ciudad de Buenos Aires, hay menos empresas que cuando asumió Milei. En todas. En algunos casos, destrozadas, ¿sí? Pero en todas. Y en el caso del empleo, en Neuquén, obviamente, creció un poco en la provincia, ahora es específicamente en Vaca Muerta, el resto de la provincia está complicada. En Río Negro creció un poco el empleo, también por el impulso de la actividad de la energía y de la minería. El resto de las provincias no hay ninguna que haya crecido. Fíjate solamente en mayo, ¿sí?, la cantidad de empresas que cerraron. El interanual, perdón, este es el interanual de mayo. Cayeron empresas de agro, de comercio, de construcción, de industria, el general, cayó todo. Cayó todo. Si lo pones en números, ¿sí?, entre mayo del año pasado y desaparecieron 1.361 empresas del agro, 6.490 comercios, 459 de construcción, 2.600 industrias. Es un montón para que esté el titular de la Cámara de Comercio ayer, ¿sí? Fíjate, desaparecieron 6.490 comercios. Vos decís, el tipo de la Cámara de Comercio lo tiene que matar a Milei. Bueno, no, escúchenlo a Natalio Greenman, el titular de la Cámara de Comercio. Mirá. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que hay cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena. Vale la pena, dice el tipo. En un año, 6.000 y pico de comercios que él representa desaparecieron, pero bueno, según él, vale la pena. ¿Él tiene actividad privada? Mira, le estuvimos buscando y haciendo una investigación un poquito profunda. Él heredó la imprenta La Minerva en Concordia y durante muchos años fue su única actividad reconocida. Una imprenta que funcionaba en Concordia y que de la cual él heredó, pero no gestionó. Okay. No gestionó. ¿Minerva por las hermanas Mirabal? ¿O no? Debe ser por otra cosa. Debe ser por otra cosa. Y después, en Hubiera 2018, estado bueno, ¿no? en 2018 fundó una empresa monomóvil SAS. Ajá. ¿Qué hacen? Nada. No. No se le ha detectado ninguna actividad en ningún momento. Pero lo interesante es que SAS son estas sociedades que se habían generado con la reforma legal que generó Mauricio Macri, las que se hacen en un día, y que siempre fueron sospechadas. Claro, para si hacer vos otras vas a un cosas. contador y le decís voy a crear una empresa porque quiero dedicarme a una actividad comercial, haz una SRL. Claro. No, pero está en la SAS. No. ¿Vos vas a hacer actividad normal? ¿Vas a hacer actividad comercial? ¿Vas a hacer una CRL? Dejale que las SAS las utilicen lo que tienen algo que esconder. Ok, bueno, eso tiene el titular de la Cámara de Comercio. Bien, lo estamos llamando, en general nunca quiere atendernos, tenemos un montón de preguntas para hacerle. ¿Qué más dijo Milei ayer? Mirá. ¿Vamos a seguir con la hipocresía? Digamos, queremos ser grandes, hay que ponerse los pantalones largos y los hijos de putas prebendiarios tienen que quebrar. Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar, dice Milei, cuando quebraron 30.000 empresas desde que asumió. Se ve que hay mucho hijo de puta prebendario en la Argentina, entre ellos la hija de Araceli González. Va a estar complicado, Milei, cuando estos temas empiezan a trascender no solo los programas de política, de economía como este, sino llegan al LAM. Ahora aprendí lo que es LAM, que es el programa de Chimentos, que le iban a entrevistar a Araceli González, supongo que por alguna obra de teatro o alguna serie o algo en lo que está, que no lo sé. Yo la última vez que vi a Araceli González estaba, no sé, en Poliladro. La que manejaba, la que estaba Papo. Carola Cassini. Carola Cassini, alguna de esas, no sé. Bueno, supongo que sigue laburando, yo me perdí la carrera. Pero bueno, habló de esto Araceli González y del emprendimiento de su hija, mirá.
Flor amaba eso junto con su amiga del jardín. Hicieron esta marca, la sostuvieron 13 años con sudor, con mucho amor, haciendo productos maravillosos. Y bueno, hay un momento que ya no se puede más. Y es triste porque son más de 30 pymes, empresas que han cerrado en lo que va en este último tiempo. Sí, y eso habla, bueno, de la situación, ¿no? De cómo estamos. Pero yo no quiero hacer política ni quiero hacer nada, a mí no me interesa eso. Solo quiero que mi país rinda para que jóvenes puedan ser influyentes y puedan trabajar y puedan hacer lo que deseen, quedarse en nuestro país. Pobre de Brito, ¿no? No sabe dónde meterse. La segunda vez que le pasa en poco tiempo, el otro día que estaba hablando de la separación de Lucra y la Joaquí, y le mandó un mensaje de la supuesta tercera en discordia, y le dijo, dejen de hablar boludeces, salen de la ley de tierras. No me acuerdo cómo llamaba la tercera supuestamente en discordia. Ahora Araceli González, que no sé de qué iba a hablar, le dice, mira, a mi hija la fundió Milei. Bueno, se le va a complicar a Milei con esto. Vuelvo un poco a los datos, ¿sí? ¿Por qué se funden todas esas empresas? Por el récord de importaciones también. Que eso es otra decisión del gobierno. No es cierto que el gobierno, viste que Milei dice, no, hicimos 16.000 desregulaciones. No, regulaste para otros. Porque si sos un empresario que traía cosas afuera, o sos un empresario de afuera que le vende cosas a la Argentina, estás chocho. Récord de importaciones, el informe del CEPA que mostramos esta semana, simplemente lo vuelvo a mostrar el título, porque es tremendo. Nunca hubo tanta importación de cosas a la Argentina. De cosas, de ropa, de electrodomésticos, de celulares, de todo lo que se te ocurra viene de afuera. O sea que hay un industrial, hay un empresario industrial afuera que sí la está viendo. O sea, Sturzenegger labura para esos. Milei labura para eso, o sea, laburás para alguien. La regulación favorece, evidentemente, a las fábricas de otros países y a los que están acá y se dedican a importar. Milei también habló de la reforma laboral. Pero escuchen en qué términos. Perdón, La reforma laboral lo cumplí, cosa que ni los militares cumplí. Y no solo eso. Además modificamos la ley de glaciares, bajamos la edad de inimputabilidad. ¡Ey! ¿De qué estamos hablando? Y lo aplauden. Primero, no es cierto. Los militares sí hicieron una reforma laboral. Vayan al archivo, las hemerotecas no muerden. Suspendieron las leyes. Exacto. Para arrancar no había derechos laborales ni uno. Pero encima, los militares, una de las primeras cosas que hizo Videla fue crear la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Llamaba la CAL. Acá está una nota que esto es del 15 de abril del 76. ¿Ves? La CAL quedó definitivamente integrada y el lunes próximo iniciará sus actividades. ¿Qué era la CAL? Bueno, agarraron un grupo de abogados y le dijeron qué leyes tenemos que cambiar para que puedan hacer negocios nuestros amigos, que era Martínez de Oz y toda su banda. Y lo hicieron. ¿Y qué fue lo primero que cambiaron? Hicieron una reforma laboral. Así que encima es mentira. Videla también hizo una reforma laboral, presidente. Simplemente ir al archivo y verlo ahí. Y también Videla desaparecía a menores de edad, ¿eh? Digo, ya que les gusta meter en cana a pibes bajando la edad de imputabilidad, a Videla tampoco le hacía asco. Si no, recuerden por ejemplo el caso del negrito Avellaneda, 15 años tenía. Cuando lo secuestraron, lo torturaron cerca de su mamá y terminó en el río con signos de empalamiento en las costas uruguayas. 15 años tenía. Bueno, volviendo a Milei ayer, también habló del desempleo y de los salarios. Mirá. Y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles y dicen, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No, no aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? A ver, digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, hizo menos impuestos. ¡Ey! Menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona.
Vamos a los datos. Luis Campos. Datos oficiales, ¿eh? En mayo volvió a caer el empleo registrado. Van 13 meses consecutivos de retroceso. La sangría no para. En el mes de mayo se perdieron 6.971 puestos de trabajo. Contra noviembre de 2023 ya son 337.365 asalariados registrados menos. Datos del CIPA. Es imposible que pase lo que dice el presidente. Por eso, ¿de qué país habla? Repito, son datos oficiales. Es simplemente nosotros agarramos a la gente que los pone en un cuadro y lo pone más clarito. 337.365 asalariados registrados menos. La enorme mayoría del sector privado, 240.000, y los otros 80.000 son del sector público. La enorme mayoría del sector privado. ¿De qué país habla? ¿De qué país habla? Lo ven todo. Fíjate, vamos a la imagen 24, me salté un par, Fer, que es el gráfico de Juan Manuel Telechea, porque acá lo que muestra es qué pasó en los otros gobiernos, en los últimos, en el segundo de Cristina, con Macri, con Alberto y con Milei. Nunca a nadie le pasó esto. Nunca a nadie. Alberto tuvo una caída de empleo por la pandemia. Ahora, a esta altura del gobierno de Alberto, ya había recuperado 117.000 puestos de trabajo. Con una pandemia, una guerra que generó una crisis energética tremenda, la mayor sequía de la historia. O sea, y fuimos re críticos de ese gobierno. A esta altura de gobierno, Alberto había creado 117.000 puestos de trabajo. Y Milei destruyó, esto es solo privado, 241.000. ¿En dónde hay más trabajo? ¿Cómo puede bajar el desempleo si hay menos gente con trabajo? Realmente no hay forma de que eso suceda. Como no hay forma de que suceda lo que dice Milei, de que la inflación está en cero. Míralo ayer. La inflación no de agosto, que es la que sale en septiembre, sino ya la de julio, arrancó con cero, siendo 0,8%. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con cero en agosto iba a ser un recital, así es que... estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí, voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero ya lo haré. Si supieran cómo son los ensayos. Ayer, obviamente, el presidente sabía que íbamos a mirar esto, y lo sabía su gente amiga, como Salvador Di Stéfano, que dijo, los salarios en 12 meses crecen 35,7% interanual, inflación de igual periodo 33%, gran recuperación, y Milei, después de dar su discurso, comparte esto y dice, ups, ¿de qué se van a dibujar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos? Chiao. Bueno. Vamos a revisar los datos. Es como siempre decir, ¿por qué le contestás con datos a Milei? Bueno, qué sé yo quiero seguir creyendo que nuestro trabajo vale la pena y que si seguimos mostrando los datos hay un montón de gente que se va a dar cuenta que el presidente miente. Así que nos toca esa. ¿Qué dice el presidente? Que la inflación está en cero y que los salarios le ganan a la inflación. ¿Qué dice el INDEC? La inflación interanual, esto es a junio. La inflación interanual a junio fue 33,5%. ¿Sí? Y eso que el gobierno la mide con una canasta del 2004. Tiene 22 años de rezago la canasta. ¿No te compraste un fax vos, Ari? Claro. Cuenta el fax. De verdad. Bueno, inflación, 33,5. Los salarios privados que da el INDEC, 29,6. No hay que ser economista, están abajo de la inflación. Salarios públicos, ¿cuánto aumentaron? 30%. Abajo de la inflación. O sea que los propios números que tiene el gobierno le muestran que los salarios privados y públicos están por debajo de inflación. Por ende, bajó los salarios. ¿De qué se agarra? Del salario no registrado. Ahora, como explicó Fer ayer, el salario registrado no es salario, es ingreso. Es ingreso no registrado, tomado de forma estadística por la encuesta permanente de hogares, con 5 meses de rezago,
y que no da cuenta de salarios. Y que además el gobierno cambió la medición para que ese número le dé para arriba y promediar. O vos no podés promediar ingreso no registrado con salarios registrados. Es inviable eso. Bueno, el gobierno lo hace y entonces te dice que la cosa mejora. La cosa no mejora. No hay salario hoy en la Argentina que le permita comprar lo mismo que compraba cuando asumió Milei. Ayer salió un informe también muy interesante de CP Consultora que dirige Federico Pastrana, donde muestra esto, la política salarial como pieza clave del gobierno, ¿sí? Y lo que te muestra justamente es este cruce, esta variable que hubo durante el gobierno de Milei entre paritarias e inflación. Los que están viendo el gráfico se entiende muy bien, los que no se los cuento, la línea de inflación va siempre por arriba de la línea de paritarias. Eso es bajar salarios. ¿Y quién fija las paritarias? El gobierno. Las paritarias que no estaban en los números que el gobierno quería, no las autorizó. Ese gráfico, ¿sabes qué muestra también? Que en el único momento donde los ingresos le ganaron a la inflación, sí, que hubo recuperación del consumo y que parecía sí, que activaban, rápidamente se fue toda inflación. Claro. Aceleró la inflación. Y por eso el gobierno decidió nunca más permitir que los ingresos ni siquiera emparden a la inflación, porque sabe que se va directamente a precios. Efectivamente, como dice Fer, hay un breve periodo ahí muy chiquitito de unos meses donde sí las paritarias le ganaron inflación. Por poquito, pero le ganaron. Duró 2 meses. Duró junio, sí, 2 meses del 25 y automáticamente le metieron un frenazo. CP Consultora también muestra los datos estos de 12 meses cayendo los asalariados privados. 12 meses. En la cantidad de asalariados. O sea, no hay forma de que Milei diga que hay menos desempleo. No hay forma. Pero no están los números. No hay forma. Y después también CP compara las crisis. Porque también hay algo importante de esto, que es ver en los gobiernos anteriores que también tuvieron crisis de empleo, porque había crisis en el mundo. O porque sus políticas económicas tal vez necesitaban algún tipo de ajuste. Entonces, por ejemplo, ahí tenés una crisis de empleo en 2012, gobierno de Cristina. Pero duró 6 meses. Y se perdieron 10.000 puestos de trabajo. Y después se recuperó. 6 meses duró. Después tuviste otra con Cristina, de diciembre del 2013 a julio del 2014. Otra vez, 7 meses en este caso, y se perdieron 16.000 puestos de trabajo. Que después se recuperaron. Duraban poco las crisis. Tenés una con Macri que duró bastante más. ¿Sí? Hasta septiembre, desde que asumió Macri hasta septiembre del 18. 53.000 puestos de trabajo menos. Pero duró menos tiempo. Después tenés la de Macri cuando viene el FMI, que ahí es tremenda. Dura más y se destruyeron 200 y pico mil puestos de trabajo. Ahora, lo de Milei nunca pasó. Que sea constante, que desde el día que asumió hasta hoy, solo hay gente que pierde el trabajo. Nunca pasó, por eso nadie hace lo que hace Milei. Porque te pasa esto. Nunca pasó. Es interesante ver la comparativa de los gobiernos anteriores para que quede claro por qué los otros gobiernos no lo hacían. Me voy a saltear un par de cosas y nos vamos a ir directo, ya les digo, ¿sí?, a la parte de morosidad, porque una de las cosas que genera este gobierno es que, como hay menos trabajo y como los salarios caen, la gente no puede pagar sus deudas. Lo repetimos todos los días porque creemos que tiene que ser el tema central de la política argentina. Lo bueno es que empieza a hacerlo para algunos que no lo mencionaban. Hay otros que hace rato que lo vienen planteando también y por ahí no lo estábamos mostrando como corresponde. Y hago la autocrítica, de decir, a veces tendríamos que mostrar más las voces opositoras que decían algo sobre esto. Bueno, uno es el gobernador Kicillof, otro es el gobernador Quintela. Hay un grupo de diputados que viene planteando esto, como Natalia Saracho, como Etay Hagman, como Carlos Castañeto. Seguramente me estoy olvidando de algunos, y nada, de vuelta disculpas, pero digo, hay gente que está laburando esto y creo que vale la pena que los mostremos y que le demos aire para que esto cambie. Para que esto cambie. Porque es el verdadero problema que tenemos en este modelo económico. Gente que pierde laburo, gente que tiene laburo y gana menos, gente que no puede pagar lo que debe, pero lo que debe para morfar.
¿sí? Bueno, ayer habló Axel Kicillof justamente sobre este tema, mirá. Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa, decir que esto es un mero problema entre privados. Sabemos que es un recurso al que apela permanentemente Milei. Un contrato, como los contratos no son forzados, dice él, nadie le puso una pistola en la cabeza a una familia, a una persona para que tome una deuda, con eso se contenta y dice entonces es un problema entre privados. Bueno, ya cuando millones de familias están endeudadas y otros tantos millones no pueden pagar esas deudas, no es un problema entre privados en términos de que no es algo que se ha ocasionado por decisiones individuales tomadas erróneamente. Así que sí hay una pistola en la cabeza. Sentido figurado, una pistola en la cabeza. Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, se endeuda para pagar el alquiler, se endeuda para pagar gastos básicos. Ahí estaba Kicillof hablando del tema y ayer anunció también que van a denunciar a las empresas que estén teniendo prácticas usurarias y aprieten a la gente que tiene deudas. Acá está la nota en el destape. Y el que estaba con Axel Kicillof es Augusto Costa, que dio un poco más de precisiones, el ministro de Producción. 40 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank, Cencosud, que son las fintech más denunciadas por incumplimientos con la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento. Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de denuncias y de acciones de oficio por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor, con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos. Bien, ahí estaba Augusto Costa. Repito, en la provincia de Buenos Aires está la línea 148 si necesitas asesoramiento y denunciar este tipo de casos. Ayer Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, también dijo que va a llevar adelante una iniciativa para proteger a las familias endeudadas que no pueden pagar. Y yo repito lo que vengo diciendo hace rato: no sos vos, es Caputo, no sos vos, es Milei. Tener una deuda no es un delito, no estás solo, hablalo, acercate a gente que esté igual que vos. Y de alguna forma lo vamos a resolver de forma colectiva, ¿eh? Y en una de las formas colectivas que hay es insistirle a la dirigencia política que empuje esto, ¿sí? Entonces, en el Congreso, por ejemplo, que se junten como lograron hacer la ley de financiamiento educativo, financiamiento de la ciencia, emergencia en discapacidad, que logren sacar esto. Es algo que se puede lograr y es algo que necesitamos que se logre en un país donde el gobierno decidió abandonarnos a todos. Voy a lo último, porque ayer me llegó un informe muy interesante, porque ¿qué genera todo esto? Y me llegó un informe muy interesante que quiero citarlo bien, por eso lo estoy buscando acá, del Observatorio Pulsar, que es un observatorio de la Universidad de Buenos Aires, que integra la Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de Ciencia Política de la UBA, por ende tengo un poco de preferencia por este trabajo. Me lo mandó Facundo Cruz, ¿sí? Al cual le agradezco, que entiendo es el coordinador de este trabajo, y el título es Ningunistas. Ningunistas. Que es una palabra fuerte. Acá estoy viendo, estamos mostrando la portada. El trabajo que ellos hacen, y lo hacen constantemente, es sobre creencias sociales, y es el ascenso del ningunismo, una sociedad de pertenencias débiles. ¿Qué es lo que analizan? Bueno, cómo se sienten las personas, cómo te sentís vos, y me parece interesante, y quiero leerlos también en el chat sobre esto, respecto de la política, ¿no? De la política, de la discusión política. Bueno, ¿qué encontraron, por ejemplo? Hay una pregunta que hace este trabajo que dice: ¿usted está muy, bastante, poco o nada interesado en política? Muy, bastante, poco o nada interesado en política. Les pregunto a ustedes en el chat, ¿ustedes cómo están? ¿Están interesados en política? ¿No están interesados en política? Bueno, lo que muestra, ¿sí?, es que luego de 2 años de estabilidad, supuestamente, el interés por la política cae abruptamente, pero cae es 15 puntos. 15 puntos.
O sea, si están viendo el gráfico, sube el número de personas desinteresadas en la política y baja el número de personas interesadas en la política. Es un síntoma para tener en cuenta, ¿no? Después le preguntan ¿con qué partido o espacio político simpatizan o se sienten más identificados? ¿No? Bueno, la mayoría dice 4 de cada 10 argentinos no se identifican con ningún partido político. ¿Sí? El 42% dice yo no me identifico con ningún partido político. Hay un pequeño número 8%. ¿Me puedes agrandar un poquito que no llego a ver? El gráfico lo que te muestra es que ha ido creciendo la cantidad de gente que no se identifica con ningún partido político. En 2025 lo decía el 35%, que era un montón, ahora el 42%. Hay un 8% que dijo Juntos por el Cambio. Hay un 26% que dijo peronismo. Un amplio espectro, pero peronismo. Y hay un 18% que dijo de Libertad Avanza. Tanto el peronismo como la Libertad Avanza vienen cayendo en el número. ¿Sí? Si lo ven en el gráfico, era 27 peronismo, después subió un poquito a 28, ahora bajó a 26. La Libertad Avanza era 23, ahora bajó a 18. Entonces, está bajando eso, ¿sí? No, y lo que es muy interesante cuando vos comparás el 2023 con el 2024 es el crecimiento de la Libertad Avanza y cómo mucho de ese votante que no se identificaba con ningún partido político pasa a nutrir las fuerzas de la Libertad Avanza. Ese votante que no decía no hay que votar ni al peronismo ni a Juntos por el Cambio pasa a ser el voto duro de Milei. ¿Y qué es eso lo que desaparece en el 2026? Porque ¿cuáles son las dos fuerzas principales que perdieron votantes? El peronismo se mantuvo más o menos igual todos estos años, tiene un voto duro que se mantiene. Ahora, Juntos por el Cambio prácticamente desaparece. Juntos por el Cambio es radicalismo y PRO. Y la Libertad Avanza se achica muchísimo. No, y la Libertad Avanza también se achica mucho. Que da cuenta de que ese votante duro que lo votó en el 2023, que era la antipolítica, que no quería votar a ninguna de las fuerzas, si quería votar en cambio a un Milei que venía con una motosierra a arrasar con todo, bueno, también está abandonando la Libertad Avanza. Hay otra pregunta que hace este estudio, repito, del Observatorio Pulsar de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera de Ciencia Política que coordina Facundo Cruz, donde le preguntan, ¿dónde se ubica usted? Esta me gustaría ver en el chat. ¿Dónde se ubican, chicos? Izquierda, centro izquierda, centro derecha o derecha. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde ustedes, si yo te pregunto, ¿dónde te ubicás? ¿Dónde te ubicás? ¿Sos de izquierda? ¿Sos de centro izquierda? ¿Sos de centro? ¿Sos de centro derecha o sos de derecha? El centro es como la clase media, ¿no? Todo el mundo es de clase media, todo el mundo es de centro. La gente se autopercibe de centro porque cree que ser de centro es ser neutro. Claro, como el jabón. Es un temón. Los que estén viendo el gráfico, sobresale la de centro. ¿Sí? O sea, entre los que dijeron las opciones de centro, esto está en una escala del 1 al 10, las 5 y 6 son las de centro. Entre esos suman 43%. O sea que casi la mitad se percibe de centro. Y después se distribuye una parte hacia la centro derecha y la derecha y una parte hacia la centro izquierda y la izquierda. Bastante parejo. Te diría mínimamente ventaja la centro derecha y la derecha. ¿No? Quiero leerlos en el chat, los del chat, cómo se autoperciben. Si se autoperciben de izquierda, de centro derecha o de derecha. Hay dos respuestas en el chat. ¿Qué? Izquierda y tercera posición peronista. Muy politizado está el chat. Yo me acuerdo de un tío mío que cuando yo tenía 14, 15 años, yo venía con ideas extrañas y locas y me decía, Fran, vos tenés que entender que la Argentina es un país de derecha. Bueno, esto tendería del centro hacia la centro derecha según este trabajo. Yo le pregunté ayer a Facundo Cruz, porque le dije, che, me llama la atención que haya tanta autopercepción de centro y que después en las elecciones los candidatos que se presentan como del centro les va muy mal y tienden a sacar más votos los candidatos de los extremos. ¿Sí? Piensen en Milei, piensen en Cristina, piensen en Kicillof, piensen en Macri. Ninguno es un candidato de centro, ¿no? No. Son todos extremos del arco político argentino. Bueno, él me decía que hay una disociación, según su análisis, entre tu ideología, la ideología que vos tenés, y después tu estrategia electoral de cara a cada elección, ¿sí? De hecho, me hizo mucho énfasis en depende cada elección, depende cada candidato, y cómo ordenás tu voto efectivo dejando de lado
tu propia ideología en función de quién querés que gane. Sí, o quién querés que no gane. Exacto, me dijo eso. ¿Quién querés que no gane? ¿Quién querés que no gane? Bueno, ese es el análisis que hace él, pero es interesante esto, que haya tanta gente que se percibe de centro. Hay que ver qué es el centro, ¿no? Pero bueno, en esa forma de pensar la ideología, cómo te autopercibís y después cómo terminás votando. Siempre crece el centro en los años pares, ¿no es cierto? En los años pares en los cuales no hay elecciones y la polarización no se come todo el voto útil estratégico, Sí. hay como una expectativa de una tercera vía alternativa que con una ideología de centro programática venga a apelar a todos los sectores que están disconformes tanto con la opción por lo general opositora o peronista o como quieras ponerlo, de izquierda, y la opción oficialista, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza. Sí. La discusión, yo también hablé ayer bastante con Facu Facundo Cruz. Cruz. Sí, y ¿Vos lo también? que dice... No, pero... Todos casi. hablamos con Facu Cruz. No, porque sabes que tuvo mucha repercusión ese Sí, me informe de imagino. Pulsar. Porque es lo que están viendo, ¿no? Che, ¿qué es lo que está pasando con los votantes de Milei? Pero que son los votantes de Milei que se están yendo, pero no es que están yendo corriendo Sí. a una opción alternativa del peronismo, sino que se quedan en o no van a votar o están a la expectativa de una tercera vía. El tema, lo que me decía también a mí ayer Facu Cruz, era, bueno, depende de si esa tercera vía presenta algún tipo de programa, presenta algún tipo de propuesta que no sea solo la equidistancia entre el peronismo y La Libertad Avanza, ¿no? Que no sea Sí. solo una propuesta de que soy antikirchnerista y soy antimileísta, ¿no? Que efectivamente proponga algo y que pueda ser competitiva. Cuando eso no está, Sí. que la mayoría del tiempo no está, bueno, ahí los votos se polarizan y definen a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta menos. En nuestro chat, obviamente, hay mucho izquierda, mucho centro izquierda y mucho peronista de izquierda. Peronista de izquierda. Que es, con esto cierro y de paso ya lo voy saludando a Nico Lantos, que se muere por opinar. Que es el siguiente cuadro, que esto era la general. Ahora le preguntan dónde están ubicados en ese mismo arco de izquierda, centroizquierda, centro, centro derecha y derecha, los que ya tienen una identificación política. Los peronistas, según este informe, se ubican más en la centroizquierda. Tengo un par de amigos peronistas que se van a morir con esto, pero bueno. No le va a gustar Sí. nada, ¿eh? Ubica más a los peronistas en la centroizquierda. A los de Juntos por el Cambio en el centro-centro-derecha. A los de La Libertad Avanza más a la derecha que Juntos por el Cambio. Esto es bastante obvio, ¿no? Está bien. Y el ningunismo, que es el título de todo esto, en el centro. O sea, conclusión, los ningunistas son de centro. O sea, los que no forman parte de ningún espacio político, los que no se sienten representados por ningún espacio político, están en el centro. Después en las elecciones votan otra cosa, que es el gran tema. Por eso yo ayer le mandé una consulta una vez que leí el informe. Está muy bueno el informe. Estoy esperando a alguien de centro y centro derecha en el chat. Dale, por Pónganlo en favor. mayúscula, por favor, los que sean. Nico Lantos, ¿ustedes dónde están en todo esto? En todas partes. ¡Sos Dios! Depende de lo que me convenga. Esto fue No, lo que pero cam- perdón, para poner también, agregar una capa al laburo de Facu que está buenísimo. Yo ayer lo estuve viendo, todavía no hablé con él, pero casi. Habla, porque si no. Sí. Que también hay un sesgo que es muy humano de percibirse naturalmente uno como el centro. Nadie dice yo soy un extremo. Es muy raro encontrar a alguien que diga. Pasa lo mismo